¿Quieres saber cómo murió Michael Jackson? ¿Fue homicidio o negligencia médica? ¿Existe algún misterio en el triste final del rey del pop? Quédate y te lo contamos con lujo de detalles. Michael Jackson no era un simple artista, era un icono, un genio que redefinió la música, el baile y el entretenimiento. Desde sus inicios como un niño prodigio en The Jackson's Five, hasta convertirse en el rey del pop, Michael logró lo imposible: cruzar barreras raciales, revolucionar la industria y crear un legado inmortal. Pero la fama tiene un precio, y en el caso de Michael, ese precio fue muy alto. El mundo lo vio brillar, pero también caer en un abismo de escándalos, enfermedades y controversias. Sin embargo, nada conmocionó tanto como el fatídico 25 de junio de 2009. Aquel día, la noticia de su muerte paralizó al planeta. La pregunta es inevitable: ¿qué pasó realmente con Michael Jackson? ¿Fue una trágica casualidad? ¿Un error médico o acaso una conspiración? Hoy vamos a descubrirlo. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Desde muy pequeño demostró un talento sobrenatural. Junto a sus hermanos, formó parte de The Jackson 5, un grupo que no tardó en conquistar las listas de éxitos. Sin embargo, fue su carrera en solitario la que lo catapultó a la estratosfera de la fama. Con álbumes como Off the Wall, Thriller y Bad, Michael cambió para siempre la historia de la música. Nadie bailaba como él, nadie producía videoclips tan innovadores, nadie creaba espectáculos tan memorables. Pero la fama mundial trajo consigo un costo: la presión, la soledad, los problemas de salud y el acoso constante de los medios comenzaron a consumirlo. A finales de los años 80, Michael desarrolló una extraña afección en la piel llamada vitiligo, una enfermedad autoinmune que lo obligó a someterse a tratamientos y a cambiar su apariencia con el tiempo. Este cambio generó especulaciones de todo tipo, desde cirugías plásticas excesivas hasta teorías de que quería cambiar su raza. Por otro lado, los problemas de salud comenzaron a acumularse. Las lesiones en su cuerpo, las dolencias crónicas y los dolores producto de su carrera lo llevaron a depender de analgésicos y sedantes. El público solo veía al rey del pop brillando en el escenario, pero detrás de las luces había un hombre sufriendo en silencio. En 2009, Michael Jackson estaba listo para regresar a los escenarios. Su gira This Is It prometía ser la más grande de su carrera. Más de 50 conciertos estaban programados en Londres. Los ensayos eran intensos, las exigencias eran altísimas. Michael estaba presionado por su equipo, por sus fans y por los compromisos financieros que lo obligaban a cumplir con el contrato. Algunos testigos aseguran que Michael no se veía bien. Estaba agotado, perdiendo peso y con signos de estrés extremo. Aún así, seguía adelante. La mañana del 25 de junio, Michael Jackson se encontraba en su mansión de Holmby Hills, Los Ángeles. Junto a él estaba su médico personal, Conrad Murray. Según las versiones oficiales, Michael había estado teniendo problemas para dormir. Murray, en un intento por ayudarlo, le administró una combinación de medicamentos, incluyendo el anestésico Propofol, una sustancia extremadamente potente que solo debería ser usada en hospitales bajo estricta supervisión. Horas después, Michael Jackson dejó de respirar. Cuando los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo sin éxito.
Las declaraciones describieron a Murray, el médico del cantante, aplicando técnicas inusuales de RCP. En la grabación de la llamada de emergencia, publicada un día después de la muerte del cantante, el médico afirmó haber aplicado la RCP en la cama del paciente, y no sobre una superficie sólida, como lo recomienda la práctica estándar. Además, el abogado de Murray afirmó que el médico había colocado una de sus manos debajo del paciente y utilizó solo la otra para realizar las compresiones torácicas, cuando la técnica adecuada es usar ambas manos. A las 2:26 p.m. en el centro médico UCLA se declaró oficialmente su muerte. Se realizó una autopsia al cuerpo de Michael Jackson en octubre de 2009. El informe completo de este procedimiento fue publicado el 9 de febrero de 2010. El documento, además de indicar que Jackson usaba peluca y tenía vitiligo, afirma que el cantante era un hombre de 50 años, bastante saludable, que murió por una intoxicación aguda por propofol, administrado en una cantidad equivalente a la utilizada para anestesia en una cirugía de gran magnitud. El médico del cantante fue condenado por homicidio culposo, sin la intención de matar. La autopsia determinó que la muerte fue provocada por una sobredosis del anestésico propofol, una sustancia utilizada para la sedación en procedimientos quirúrgicos. El mundo entero entró en shock. Con la noticia de su muerte, comenzaron las preguntas. ¿Fue un accidente causado por el abuso de medicamentos? ¿Hubo negligencia por parte del Dr. Conrad Murray? ¿O acaso Michael Jackson fue víctima de una conspiración mucho más grande? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos creen que su muerte fue provocada por la industria musical debido a los millonarios contratos que estaban en juego. Otros piensan que su familia sabía más de lo que decía. Y hay quienes aseguran que Michael sigue vivo, oculto en algún lugar del mundo, pero la ciencia no admite interpretaciones. Quedaron demostradas las causas de su muerte y las responsabilidades personales. El resto son teorías que no tienen fundamento científico ni jurídico, mucho menos rigor policial. Independientemente de las causas de su muerte, una cosa es segura: Michael Jackson sigue siendo inmortal. Su música, su arte y su influencia no han desaparecido. A día de hoy, sigue siendo uno de los artistas más vendidos y queridos de la historia. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre la muerte de Michael Jackson. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.